pantalla. Hoy nos trae una propuesta muy linda, porque en el último tiempo se hizo como viral una respuesta de los bots, ¿no? Vamos a hablar de los bots. Vamos a hablar de los bots, que es este fenómeno que estamos viendo en las redes sociales que tienen que ver con cuentas que están automatizadas. Ahora enseguida vamos a ver un informe que nos va a explicar con lujo de detalles qué son los bots y cómo funcionan y por qué deberíamos temerles, porque si bien es una tecnología de innovación que está buenísima y nos facilita un montón de cosas, también es de temer. Les tiro un datito y vamos a ver el informe. Para que lo tengan en cuenta, el 15% de las cuentas que hay en Twitter son bots. Esto es un dato que viene de un estudio que se hizo en la Universidad de California. Así que con este datito, si quieren, vamos a ver el informe y aprendemos un poco más. Bueno, a ver. Automatización. El poder de la tecnología. La capacidad de programar una acción para que sea posible su ejecución sin la necesidad de que haya un sujeto activo del otro lado gestionando el movimiento. En el contexto de un mundo digitalizado, los bots toman protagonismo. Pero, ¿qué son los bots? Hablamos de inteligencia artificial. Un bot es un software que tiene la capacidad de simular el comportamiento humano. A lo largo del mundo, son utilizados por empresas para facilitar la atención de sus clientes. Algunos tienen programaciones más sofisticadas y pueden hasta mantener conversaciones. Sin embargo, en el último tiempo se popularizó otro tipo de bots muy particular, los bots sociales. Un tipo de tecnología que se utiliza en redes sociales para generar mensajes de manera automática, perfiles de Twitter falsos, publicaciones, retweets. Su popularidad se debe a que han sido utilizados en campañas políticas desde Trump hasta la disputa por el Brexit en Reino Unido o Mauricio Macri en 2015 con sus bots en Twitter que enviaban caricias significativas a sus simpatizantes. De esta manera, los políticos logran una falsa sensación de apoyo popular mientras generan disputas en las redes y ganan likes o crean hashtags alrededor de las consignas políticas que defienden. Llenan los inicios de sus potenciales votantes con contenido partidario, apabullándolos de información en la búsqueda de captar sus votos. Pero, ¿alcanzan los bots para ganar una elección? Qué impresionante la información que traía Josefina de que el 15% de las identidades en Twitter son bots. Me quedé pensando a veces con quién uno dialoga del otro lado, las cosas buenas y las cosas malas. Yo tengo que confesar antes de presentar a nuestro invitado que me hice amiga y quiero mucho al boti de los hisopados del gobierno de la ciudad, que es muy simpático y cuenta chistes. Bueno, estamos con Ernesto Misler, que es un capo, para hablar de este tema. Es socio fundador de 7 Puentes, que es una consultora especializada en Machine Learning, ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial, y además es profesor de la maestría en Data Mining de la U. Personas buscadas si las hay para todo. Ernesto, buenas noches, bienvenido al programa del país. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo se dan cuenta que yo soy yo y no soy, no sé, un robot o algo así como... No puedes empezar así, Ernesto, no puedes empezar así. Arrancás de esa manera y ya me haces dudar de todo. No sé cómo hago para darme cuenta de que sos vos. No sé, saco la lengua, guiño un ojo, no sé, hago cosas así. Pero de todas maneras, estos últimos años, la tecnología que está detrás para construir, sí, artefactos que simulen ser o un humano o una persona racional, están avanzando muchísimo, y eso nos permite, la tecnología nos permite construir estos bots para resolver algún tipo de necesidad, ya sea de negocio, para satisfacer alguna consulta. Digamos, hablemos un poco de las distintas, funcionalidades o capacidades que tienen las herramientas o los agentes inteligentes que permiten de alguna manera satisfacer una consulta rápida o establecer un diálogo, ¿sí? Dentro de todo ese abanico hay bots que son más efectivos y otros que son menos, pero digamos, podemos ir punteando cada una de las cosas que el informe decía. A ver, se fueron mejorando
Ernesto, muchísimo los bots, tengo entendido, por lo menos en mi experiencia personal. Recuerdo tener contacto con los primeros bots que no me respondían absolutamente nada y hasta me daba bronca tener contacto con ellos. Hoy en día, como dice Cata, uno se hace amigo de Boti de la ciudad de Buenos Aires. Antes que nada, a ver, y si esto lo confirmás con que es así, yo creo que sí por mi experiencia personal, ¿cómo se crea un bot? Y digo, el hecho de que se haya hecho viral durante estos días, no sé si lo vieron, que te responde chistes, el bot de la Ciudad de Buenos Aires te cuenta un chiste. Digo, ¿cómo se crea eso? ¿Eso es alguien que manualmente lo escribe de antemano y ya lo deja preparado por si a alguien se le ocurre preguntar un chiste? ¿O tiene una inteligencia artificial que le permite buscar en alguna red en particular y clavar un chiste el bot? ¿Y cómo es eso? Soy un ignorante total del tema. Bueno, la verdad que no creas que sos tan ignorante, porque de alguna manera lo que exponés son las dos formas de construir un software inteligente. De la primera manera es, vos como programador, programás el guión de una conversación. Cuando me preguntan tal cosa, contesto tal cosa. Me repreguntan tal cosa, contesto tal cosa. Si no entiendo la pregunta, vuelvo a decir, no entiendo la pregunta, por favor, reformularla de otra manera. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, el programador, o si querés, el ingeniero de conocimiento o el experto, es entrevistado por el analista programador y entre ambos construyen un guión. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, que la cuestión a satisfacer es un bot que responda si hay, por ejemplo, a qué hora son los vuelos de una aerolínea o de ómnibus o de trenes. ¿Sí? Entonces ahí la persona quien consulta no tiene en su cabeza preguntar por chistes o preguntar por el clima o preguntar por si hay stock de distintas cosas. Pregunta por el horario del tren o del avión. ¿Sí? Entonces ese tipo de conversaciones son muy acotadas. Tanto quien pregunta como quien responde puede satisfacer toda esa necesidad de información a través de diálogos previamente guionados. ¿Sí? Entonces, por un lado están los que satisfacen consultas conocidas. Y por otro lado están los que intentan, persuadir o intervenir en conversaciones. Y ahí de ese lado están las caricias significativas de Macri, por ejemplo, ¿no? Que sería tomando un poco las conversaciones, los textos que la tuitósfera estaría generando, tomar palabras de cada una de ellas, construir un modelo de lenguaje y habilitar a que el bot reproduzca frases parecidas, sin ser idénticas, para poder entrar dentro de los sistemas anti-spam de Twitter, ¿no? Digamos, si yo estuviese redactando exactamente el mismo texto y lo reproduzco 10.000 veces en un periodo de tiempo muy corto, los filtros anti-spam de Twitter me bloquean. Entonces tengo que construir textos parecidos uno del otro. Entonces, ¿qué hago? Voy a una colección de textos, los incorporo dentro de un modelo de lenguaje y le pido al agente inteligente, en este caso, que construya textos semejantes a los textos que aprendió. Bien, hagamos un punto acá porque todas estas cosas, probablemente del otro lado haya mucha gente que por primera vez las escucha. No quiero dejar de que hablemos de los riesgos, como mencionaba Josefina antes de presentar el informe, de la existencia de los bots y qué herramientas hay, digamos, ante esos riesgos. Pero vos mencionaste recién lo de caricias significativas, que también probablemente no todos conozcan lo que pasó, y me parecía que estaba bueno si lo podés contar lo más simple posible para explicar justamente el funcionamiento de un bot. Bueno, pensemos que hoy en día, en estos últimos años, mucho de
comunicación de los partidos políticos o de las propuestas políticas se dan a través de espacios tipo redes sociales, ¿sí? En algún caso son redes sociales públicas, como en el caso de Twitter. Probablemente en las próximas elecciones sean redes sociales más del estilo privadas como WhatsApp o Telegram, ¿no? Pero vayamos al estilo de redes sociales públicas. En ese tipo de redes lo que importa de alguna manera es estar en trending topic, ¿sí? O sea, cuál es el tópico o lo que la ciudadanía o el digital o los usuarios de Twitter están hablando con más frecuencia en ese momento. Si todos los usuarios de Twitter fuésemos honestos y expresáramos verdaderamente lo que tenemos ganas de contar, probablemente el trending topic sea un reflejo de lo que estamos, del interés del común, ¿sí? Pero es muy, digamos, es una práctica común, no sé, no me meto si es moral o inmoral, pero más allá de eso, intervenir en ese espacio para poder empujar un tópico por encima de otro, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para que mi tópico aparezca dentro del top de Trending Topic? Bueno, que mucha gente esté hablando en el mismo periodo de tiempo sobre ese tópico, ¿sí? ¿Y cómo consigo mucha gente? Bueno, ahí tenés dos grandes grupos. O tengo personas físicas que se pueden sacar una cuenta, 2, 15 cuentas y están tuiteando en ese momento tweets parecidos para que su tópico aparezca primero. Y en la otra punta tenemos la generación automática de ese tipo de textos. Entonces, cuentas automáticas, cuentas donde no hay un sujeto físico existente que tenga DNI, digamos, son usuarios ficticios creados a los fines de intervenir dentro de las discusiones públicas y hacer crecer esos tópicos. Si ese usuario ficticio, ese usuario informático digital, escribiese siempre el mismo texto, al toque, el filtro anti-spam o el filtro antifraude de Twitter lo detecta y lo bloquea. Entonces, ¿qué tienen que hacer los usuarios automáticos? Construir textos parecidos. ¿Y cómo construís un texto parecido? Bueno, agarras una palabra de un tweet, la segunda palabra de otro tweet, la tercera palabra de otro tweet, y de alguna manera construís algo que refiere a ese tópico. Ahora bien, Ernesto, todos nosotros, decime. no, en realidad era una pregunta en relación a lo que estás explicando, digo, porque otro dato que tenía para tirar era que pues un estudio que se realizó desde la agencia de comunicación PES se detectó que el 19% de los tweets generados con el hashtag Yo Voto MM, ¿no? Que fue el hashtag que usó Mauricio Macri en la última campaña presidencial, fue producido por bots. Entonces, mi pregunta es, como vos como experto, ¿se ven políticas públicas alrededor del mundo que intenten, digamos, regular con más detalle este tipo de campañas? Porque la realidad es que si bien, digo, se puede discutir también qué tanto afectan o no a la votación al final y si se puede contemplar o no como fraude, pero que genera una falsa sensación sobre la gente, eso es real. Digo, ¿se ven este tipo de regulaciones en otras partes del mundo o no existen todavía? A ver, creo que tenemos que parar un poquito antes y decir si estas redes sociales son el reflejo de la gente y entendiéndose por gente, quién es ese colectivo, ¿no? Ese colectivo de la gente. ¿Es uno por DNI de los argentinos? Probablemente no. Probablemente sean un grupo especial, probablemente con un cierto rango etario, probablemente con cierta intención de expresar sus opiniones en un medio público. Entonces, no podremos decir que ese espacio es representativo de la gente, mucho menos, ¿no? Entonces, en ese caso, darle sentido a lo que aparece acá es una voz promedio de la ciudadanía es un error desde el vamos. Por otro lado, ese espacio de red social pública transnacional, ¿no? ¿Merece
estar alcanzado por las regulaciones de gobiernos individuales? Es una pregunta que se está conversando en todos la Comunidad Europea, Estados Unidos. Digamos, nosotros probablemente escuchamos esas regulaciones y meses después intentamos reproducirlas al ámbito local, pero más allá de eso, sigue siendo, bueno, este es un espacio que una empresa privada me habilitó a mí para opinar sobre ciertas cosas. No es ni por asomo una representación de lo que dice la ciudadanía, ¿sí? ¿Están? Estamos un poco... Hay un delay. Se me trabó, acá está, ahí aparece. Se me trabó. Acá estoy, Ernesto. Me perdí las últimas palabras y tengo 2 millones de preguntas más, pero lamentablemente tenemos que ir cerrando. Ernesto, se me había congelado la imagen y de repente escucho, ¿están ahí? Bueno, Ernesto, gracias realmente por estar acá. Ha sido muy viral durante estas semanas todo el mundo de los bots. Y creo que la gente se va animando más, un poco a charlar, a tener un diálogo y a confiar en la respuesta de. Lo último que te puedo contar, esto es lo que vos decías. Hasta algunos años yo me daba cuenta que del otro lado había un bot y eso me predisponía a conversar de una manera distinta. Hoy en día... mucha parte de los usuarios aceptan que del otro lado haya un bot y las conversaciones que les plantean, las preguntas que les plantean, ya está escrita en lenguaje bot, ¿sí? En vez de decir, por favor, entregame una pizza Napo con un poco de orégano mitad y mitad, el propio usuario se expresa de manera tal que del otro lado, sabiendo que hay un bot, el bot no pueda equivocarse. Intenta ser explícito, concreto y no ambiguo. Eso también tiene que ver con un grado de maduración. Claro. Sí, yo le hablo a veces a Boti y me dice no te entiendo, le digo besos, no te entiendo. Y bueno, ahí vamos con nuestra relación. Le tenés que poner todo clarito, la letra D, A, C. Claro, bueno, los bots son muchachos de pocas palabras, muchachos o muchachas, no sabemos el sexo, de pocas palabras y muy concreto, muy específico. Gracias, bueno, Ernesto, un placer. Vamos a continuar. Bien, buenas noches. Dale, cuando